El próximo 29 de enero comienza la actividad escolar en la ciudad de Pereira y es de esperarse que la normalidad en las actividades escolares sea lo rutinario, lo apropiado, a diferencia de otras circunstancias y otros tiempos en los que comenzar el año escolar se había convertido en una problemática municipal, inclusive con protestas de padres de familia y también de profesores. Vamos a dialogar a continuación con el doctor Reinaldo Loaiza Jaramillo. Él es el secretario de Educación de Pereira, tiene una licenciatura en Matemáticas y Física, es especialista en Gerencia de la Informática, es gestor de proyectos de innovación educativa y desde el año de 1986 está vinculado al sector educativo en diferentes formas, de lo cual tendremos la oportunidad de hablar un poco más adelante después de esta pausa. Tener tiempo es estar tranquilo. En la tienda de servicios Mi Confamiliar puedes adquirir más simple, más fácil, los mejores beneficios para toda la familia en un mismo lugar, sin desplazamientos, sin filas y desde tu celular. Confamiliar evoluciona para ti. Más simple, más fácil. Muy agradecido, doctor Reinaldo, por atender esta invitación del programa Puntos de Vista. Es un programa de líderes de opinión y nos complace mucho tenerlo aquí en su oficina para que nos cuente de entrada, por favor, si ya estamos, como dicen en las carreras de automovilismo, con el motor a punto para dar comienzo a las actividades, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado con el escándalo que mencioné al principio. Luis, muchas gracias por la invitación, a toda tu audiencia un saludo. Decirte que vamos apretados, vamos ajustados, pero vamos marcando la pauta, vamos tratando de llegar al 29 con todo el entable que se requiere. Experiencias anteriores desafortunadas pues nos dejan esa experiencia de que hay que corresponderle a los peregranos con la tarea. Afortunadamente, la gran mayoría ha entendido que hay una transición de gobierno, que hay unas afugias allí que hay que resolver primero, y que las cosas no se prestan para ser resueltas de una vez. El problema en la educación es que todo es prioritario, no puede uno decir voy a atender una cosa, luego la otra, todo debe ser a la vez porque todo se necesita para allá. Todo es importante y urgente a la vez. No, todo es urgente. Todo es urgente. Bueno. Entonces tenemos todo el inicio del año escolar, pues todo el equipo de trabajo afortunadamente ha respondido maravillosamente. Tenemos algo de escasez de personal, pero eso no ha sido impedimento para que los funcionarios tripliquen su esfuerzo para que los peregranos puedan tener a sus niños en las aulas del próximo 29. Usted ha estado siempre en el sector educativo, desde 1986. Usted trabajó como maestro a prestación de servicios mucho tiempo. Desde 1986, pero como docente, pero en educación sí suma la época escolar. Como estudiante, bueno, entonces eso te da algo más. O sea que pero ya como actividad laboral desde el 86. Desde 1986 que comencé mi vida laboral en un colegio que se llamaba Liceo Pereira. Y ya con eso ya usted sabe por dónde comencé. Gracias a la vida, gracias a la fortuna que comencé de la forma difícil. Y entonces eso da cierto algo grado de tranquilidad después. ¿Cómo es la forma difícil? La forma difícil es cuando tienes grupos difíciles para manejar siendo tu primera experiencia como docente. La forma fácil es cuando llegas a grupos que no tienen ningún altibajo y entonces tú eres el rey. Pero donde tú eres uno más del paseo, por decirlo de alguna forma, donde el estudiante se cree el igual, donde el estudiante tiene el dominio, donde el estudiante está en un estatus casi que superior al del docente, es bien difícil. Pero ahora con el desarrollo de la tecnología, uno lo que está observando es que inclusive muchos educadores terminan aprendiendo de los estudiantes. ¿Ha experimentado ese fenómeno? Es que esa es la idea. Sí. Esa es la idea. Docente que después de una clase no aprenda algo nuevo, no es un docente. O sea, cada clase en mi concepción de docencia tiene que servirme para madurar como profesional y poder llevar ese aprendizaje a una nueva clase.
porque todo es cambiante, los niños no es que cambien, lo que cambian son las formas de crianza, y entonces eso hace que a veces algunas cosas se tergiversen. Pero si el maestro no es capaz de adaptarse a esas circunstancias, aprender de ellas y buscar la forma de transformarlas para sacar cosas positivas, entonces está como la plática del banco aquel. Bueno, pienso que en nuestra generación la educación comenzaba en el hogar. La mamá era bregando a enseñarle al niño, mi mamá pues procuraba, Claro. Mi madre, que era casi analfabeta, me enseñó a escribir, ¿cierto? Y me empujaba a leer, me despertaba a las 5 de la mañana a luz de vela, a que tuviera que leer, a tomarle cariño al estudio. ¿Qué está pasando de la perspectiva del secretario de Educación, Reinaldo Loaiza Jaramillo? ¿Qué está pasando con la muchachada que no quiere estudiar? La concepción de familia, de autoridad, ha cambiado con el tiempo, desafortunadamente. Esa época que tú me estás compartiendo, que es exactamente la mía, pues papá estaba produciendo y mamá estaba levantando familia. Sí. Entonces esa parcería se entendía de otra forma. La situación económica, la situación de contexto, pues ha cambiado mucho. Ahora los dos se tienen que dedicar a producir, y entonces ya es la abuela, ya es el vecino, ya es el pariente lejano el que está criando la familia. Cuando los dos producen en el entorno del territorio, pero como estamos viendo casos, Dos Quebradas, en Pereira, en los pueblos, los padres se van al exterior y dejan a los niños aquí encargados de la tía, de la abuela, y tenemos, como ya se conoce en el ambiente, niños huérfanos de padres ausentes. Ajá, correcto. Es lo que te digo, entonces no es lo mismo que un padre críe a su hijo con unos valores y ciertas formas, a que lo críe el abuelo, a que lo críe el vecino, el tío, el hermano. Entonces eso se convirtió en una inversión de valores. Y ahí es donde vienen frases como la del presidente Petro: cuando cometen el error, cuando se salen del carril, dicen, es que yo no lo crié. No, pero es por ahí. Pues sí. Es por ahí. Pues sí, tiene algo de razón. Pues el papá pudo estar en sus asuntos de subversión, claro, en sus asuntos políticos, preso, lo que sea, pero no estuvo con la familia. Lo que sea, tiene razón. Acuérdate de aquellos tiempos cuando mamá, ¿cierto?, solo con una mirada daba a entender todo. Reinaldo, y uno quedaba así, ¿cierto? Luis, que sí? Quedamos paralizados. Había autoridad. No, una amiga me contaba hace poco que el niño Dylan tiene 5 años, y me dice, ¿cómo te parece que Dylan me sale con el cuento? Yo le doy una regañada y me sale con el cuento. La respuesta que me da es que, mamá, esa cartilla ya me la sé. Sí. De 5 años de edad. Mamá, esa cartilla ya me la leí. Sí. Acuérdate que solo en el ámbito, por ponerte dos ejemplos del ámbito escolar, el ámbito familiar. En el ámbito familiar, ¿cierto? El tutor del niño amenaza. Todavía tenemos la cultura de la amenaza. Te voy a dar una pela. El paternalismo, sí. ¿Cuál es la respuesta? Deme 2. ¿Cierto? En el ámbito escolar, cuando a ti te decían, te sientas o te pongo un 1, ¿qué hacías? Te sentabas. Quieto. Pero ahora te dicen, te pongo un 1, ¿y qué dicen? Póngame 2. ¿Sí? Entonces, si el docente, si el sistema educativo no se adapta a esas nuevas concepciones de contexto y de familia, pues simplemente estaremos haciendo que las cosas continúen. Usted está hablando del contexto y la familia, y precisamente desde su discurso de posesión y en la campaña política, el alcalde Mauricio Salazar ha hablado del retorno al fortalecimiento de la familia. Claro. Ese concepto de fortalecimiento de la familia pereirana que plantea el alcalde Mauricio Salazar, ¿lo tiene usted en consideración en la gestión que piensa hacer? Completamente, y creo que esa es una de las razones por las cuales el señor alcalde confió en que este servidor podría contribuir en algo a la educación de la sociedad pereirana. La familia como tal, como la que conocimos tú y yo, es difícil de volverla a recomponer, ¿cierto? Porque hoy en día, ¿cierto?, tú lo dijiste, hijos huérfanos de padres ausentes. Eso ya no se recompone. Pero si la educación no entiende que es la única que es capaz de generar procesos de transformación en esos niños para que se conviertan en los futuros padres
con autoridad, con responsabilidad, con sentimiento, con sentido de pertenencia, pues no habremos hecho nada, simplemente hemos hecho un proceso de repetición. O sea, la familia nace en el aula. El padre de familia, desafortunadamente, por todas esas afugias, habiendo serias excepciones, pues la disposición que tiene para acompañar el proceso de formación es poca. Y a veces no por falta de voluntad, sino por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta de sentimiento. Habría que hacerle un llamado a los padres de familia en ese sentido. ¿Cuál sería el llamado del secretario Reinaldo? Sencillo. El padre de familia tiene una responsabilidad enorme y no lo dice Reinaldo Loaiza, lo dice la Constitución, artículo 67. Estado, sociedad y familia. Sí. Entonces, si la familia abandona el acompañamiento que tiene que hacer a la formación, no a la información del niño, entonces simplemente le está entregando su niño de forma gratuita a otros factores que sí lo van a aprovechar para otras cosas. Le hace delincuencia, le hace pasiones, le hace abusos, le hace vicios, todo lo que queremos combatir ahora. Entonces, si todos no nos concentramos en eso, padre de familia, si tú abandonas esa tarea, estás descargando toda tu responsabilidad en el docente, y el docente solo hace la tercera parte. Estado, que te garantiza todas las condiciones para que lo hagas, incluso el docente. La sociedad, porque todos nosotros nos tenemos que poner de acuerdo para formar nuevas generaciones. Y la familia, si no tenemos ese concepto, entonces no estaremos haciendo absolutamente nada. Bueno, él es Reinaldo Loaiza Jaramillo, secretario de Educación del municipio de Pereira, y lo que está planteando, todo lo que hemos hablado hasta ahora, nos trae una pregunta necesaria. Dime. Que me la responde después de esta pausa, por favor, secretario. Bien pueda. Y ¿qué papel juega la calidad de la educación, la calidad educativa en este entorno de la ciudad de Pereira y el desarrollo del año lectivo que nos está ocupando a partir del próximo 29 de enero? Unisac, por el campo, Unisac, sembrando futuro. Educación responsable y de calidad. Unisac, juntos transformando el campo. Ven a estudiar a Unisac ya. Unisac. Universidad Rural y Agropecuaria de Colombia. Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. El tema de calidad, Luis, es un tema inmenso, sobre todo cuando hablamos del ámbito escolar. La ley 115 de 1994 quiso darle un vuelco a la educación de otrora, de antes, esa que patrocinaba o promovía el desarrollo de la memoria. No se sabía para qué, pero era para desarrollar la memoria. Una educación basada en el castigo. Muchos de nosotros aprendimos lo que aprendimos a base de el castigo. Castigo. Hoy en día eso no funciona. Si yo no encuentro la forma, como docente, la forma motivadora para que el estudiante contextualice y aprenda lo que tiene que aprender, entonces no me habré movido de la educación de hace 50 años. Entonces la calidad hay que moverla, pero es al interior del aula, procurando que el docente modifique su concepción de lo que está haciendo. Como siempre, hay grandes excepciones, maestros comprometidos, pero desafortunadamente esos son golondrinas, ¿cierto? Que ojalá fueran muchos más para poder hacer conjunto. Pero a la calidad hay que jugarle desde la misma aula de clase, entendiendo que quien está sentado en esa silla es un ser humano que siente, que duele, que aprende, que tiene miles de angustias, cosa que no consideraba la educación anterior. Tú aprendías las ecuaciones porque las tenías que aprender, tuvieras el dolor que tuvieras, la amargura que tuvieras, la tristeza que tuvieras, tenías que aprenderla. El contexto de ahora nos presenta una generación retadora, llena de pasiones, llena de deseos y sobre todo llena de adrenalina. O sea que la calidad educativa no tiene necesariamente que ver con los contenidos, sino con la persona. Perfecto. O sea, comenzaría con la persona. Perfecto, incluso... Buenos profesores, maestros con voluntad y con amor y pasión por el oficio, ¿cierto? Lo entendiste.
Sí. Lo entendí. Y después ya lo otro es complementario, ¿cierto? Lo entendiste Sí. perfectamente. O sea, si yo como maestro no participo de la construcción de un ser humano con cualidades, con calidades, con valores, Formación. todo el conocimiento que le imprima va a ser en vano. ¿Sí? Entonces la apuesta de este servidor, ¿cuál es? Tratar de llegar al corazón de los maestros para decirles hay que transformar la forma de hacer el proceso. Nosotros tenemos la responsabilidad grande, nosotros no somos trabajadores de la educación, nosotros somos formadores de gente nueva, y esa gente nueva tiene que tener unas calidades de servicio a la ciudad y al país, y eso no se logra simplemente con tareas, con acciones, Pero con eso talleres. es, de alguna manera, ese concepto de primero la formación y después la información, Claro, es un retorno a una educación que hubo en una época donde uno se encontraba con el profesor, con el maestro, se lo encontraba en la calle y podía preguntarle lo que quiera. Y era amigo del maestro. sí. O el maestro le hacía sentir a uno que podía contar con él. Hay que volver a eso, hay que volver a ese sentido humano. Acuérdate que en esos tiempos los que gozaban de autoridad en todo lado era el policía, el sacerdote y el maestro. Hoy en día ese valor se ha perdido un poco, precisamente por la pérdida de valores al interior de la familia que tergiversa la libertad de expresión y tergiversa las libertades y los derechos de que gozan los estudiantes. Casi 40 años en el sector educativo de Reinaldo Loaiza Jaramillo lo traen hasta la Secretaría de Educación. Son muy poquitos los que, siendo secretarios de Educación, han sido en el pasado maestros de, como decíamos en épocas de antaño, de tiza y tablero, que hoy es, o sea, militantes de la educación. Sí, no soy el primero, pero creo que entre todos los que han pasado, sí tengo el honor y la dicha de proponer transformaciones curriculares. ¿De qué le sirve eso a Pereira? En este momentico para reflexionar, si no aprovechamos este espacio que tenemos los docentes en esta ocasión, que es difícil que se repita, de repensar la educación, de darle un vuelco, de hacerla más humana, de hacer ese acercamiento de estudiante-profesor a ser humano con otro ser humano, habremos perdido un espacio temporal e histórico muy valioso. La calidad tiene que nacer en el sentimiento del docente. Tú lo que acabas de decir, tiene que convertirse en un ser más humano. Antes que la lección, antes que la tarea, antes que el taller, hay que hacer más énfasis en el desarrollo del ser. Bueno, en mi familia hay muchos maestros, ¿no? Creo que yo fui el único que me aparté de la fila, pero suele ocurrir que no hay peor cuña que más apriete que la del mismo palo. O sea, usted va a tener palo también de sus colegas maestros. ¿Está preparado para eso? Pues el pasado 18 de enero, digamos que fue la prueba de fuego. ¿Así? Porque cité a reunión a todos los rectores del municipio, urbanos y rurales. Les planteé esta forma de pensar y aparte de eso les planteé dos modelos educativos. Qué bueno. Dos modelos educativos. Y les dije, yo no puedo forzarlos a que un modelo que yo considero ideal entre de forma violenta a romper con todo lo que han construido ustedes en los colegios, porque no sirve. Si hay una cosa de la que goza el maestro tradicional, el de siempre, habiendo excepciones, es la resistencia al cambio. Todos, incluidos los profesores universitarios. Correcto. Pero esa resistencia no se rompe con la violencia, se rompe con la convicción. Entonces, cuando yo les planteo la diferencia entre el modelo ideal y el modelo tradicional, y les planteo argumentos, ellos ven la necesidad de ir empujando el modelo ideal, o sea, sacando desde el panorama el tradicional. Sí. Para eso, Luis, se requiere hacer un trabajo de investigación al interior del plantel. ¿Qué es lo que estoy haciendo de verdad y para qué me sirve? Y entonces la prueba de fuego fue que les coloqué a hacer una radiografía curricular institucional.
O sea, mirarse hacia adentro. ¿Qué es lo que de verdad estamos haciendo en el desarrollo curricular de área, de trabajo, de asignatura, de colegio? Y si en verdad eso está apuntando a las necesidades de ciudad. Eso es un volumen de trabajo grande. Ninguno dijo que no. Excelente. Entonces me han llamado, Rey, no entiendo tal dato. Rey, ¿me explicas tal cosa? ¿Y usted siempre dispuesto? Siempre. 24/7. Claro, porque ese es el propósito. O sea, si el señor alcalde consideró que mi discurso puede lograr algún tipo de cambio en la forma de enseñar en la ciudad para que gane la ciudad, yo no puedo ser inferior a ese reto. ¿Pero por qué cree Reinaldo Loaiza que el alcalde Mauricio Salazar lo nombró secretario de Educación? Pues yo creo que simplemente se puso a mirar a su alrededor y seguramente no fui el único maestro que estaba en el espectro de él. Seguramente pesó lo que durante años, porque esto no es una amistad de 8 días, Ajá. Es una amistad de años, me ha conocido. ¿Lo conoce? Sí, me ha conocido en mis discursos, conferencias, producciones que yo hago, y mi discurso creo que es algo diferente. Entonces, eso es lo que me tiene aquí. De acuerdo, él es Reinaldo Loaiza Jaramillo, secretario de Educación del municipio de Pereira, como lo acaba de señalar, quien lo nombró el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar Peláez, sabe de qué está hecho su secretario de Educación. Nosotros lo que esperamos es que le rinda, que tenga éxito, que la educación en Pereira de alguna manera sea de lo mejor en el territorio y en los sectores aledaños del eje cafetero. Vamos a grabar un segundo programa para que hablemos de unas cosas muy importantes: el problema de la drogadicción en las escuelas y los colegios, el problema gravísimo de la deserción escolar, el tema de si estamos ya con el motor a punto para la prestación del servicio de los PAE, de la alimentación para los chicos, para los niños, el tema del transporte escolar. Bueno, tenemos un montón de cosas, el apoyo a la educación superior, porque ahí hay un asunto muy interesante que le vamos a hablar de entrada en el próximo programa, al que invitamos a la teleaudiencia de Puntos de Vista, y es de por qué razón si a un joven le dan la oportunidad de ir a la universidad y le dan todo, le dan subsidio de transporte, alimentación, las becas para PEPAS, ¿por qué razón hay deserción en ese programa? O sea, te invitan a cenar y no te comes la cena. ¿Qué te pasa? Muchísimas gracias entonces a la teleaudiencia de Puntos de Vista, y los invitamos al próximo programa.